En este ejercicio vamos a consolidar y reforzar los conceptos que ya hemos hablado sobre que lo que se neutraliza en complejo de intercambio son cargas. Por lo tanto, acá nos va a importar qué masa le equivale a cada carga de los cationes. Y ahí tendrán que recordar que hay algunos cationes que son monovalentes, por lo tanto va a coincidir la masa del átomo con la masa de la carga, digamos. Y en el caso de los divalentes, en cambio, tendremos que pensar que la masa debiéramos dividirla por la valencia que tiene ese catión para poder asignarle una masa por carga. Entonces, en el planteo del problema les dice que hay un horizonte de 20 centímetros con una SIC de 22 mil equivalentes por cada 100 gramos. Ese valor T, o sea, ese 22, el 60% es calcio, el 30% es magnesio, el 2% es potasio y el 3% es sodio. Respondamos entonces la primera pregunta. Dice, ¿cuál de todos esos porcentajes corresponde al porcentaje de sodio intercambiable? Claramente va a responderse con el número 3, es decir, PSI quiere decir porcentaje de sodio intercambiable. Si estuviéramos pidiendo el porcentaje de potasio intercambiable, sería 2%, el porcentaje de calcio intercambiable 60% y el porcentaje de magnesio intercambiable 30%. Sin embargo, del porcentaje que más hablamos y al que más énfasis le ponemos es al PSI por el efecto negativo que tiene un alto contenido de sodio en el complejo de intercambio. Bien, ahora pasamos al punto 6b, en donde nos está pidiendo que expresemos esas cargas en términos de masa, ¿sí? Es decir, nosotros hemos insistido que la capacidad de intercambio catiónico es una propiedad en donde en el numerador hablamos de carga y en el denominador de masa de suelo. Por eso la expresamos como 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo o centimol por kilogramo de suelo. ¿Sí? Es una propiedad en donde el numerador es carga. Ahora nos están pidiendo que esa carga la expresemos como masa por hectárea. Para lo cual primero averiguamos cuánto pesa la hectárea, ¿sí? Que son 2.400 toneladas, primer recuadro. Pasamos al segundo recuadro. Ahora lo que estamos tratando es de pasar esos porcentajes que nos informaba el problema de calcio, magnesio, potasio y sodio a 1000 equivalentes, ¿sí? Entonces obtenemos el 60%, el 30%, el 2% y el 3% de 22 para saber cuántos 1000 equivalentes hay de cada catión. En el tercer recuadro vamos a llevar esos 1000 equivalentes que estaban en 100 gramos de suelo a las 2400 toneladas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordarles algo que ya conocen, que son las equivalencias. Es lo mismo hablar de 1000 equivalentes por kilo que equivalentes por hectárea, por tonelada. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente que en cantidad de masa son dos cuestiones distintas, pero el número no varía. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esos 13,2 mil equivalentes de calcio que hay en 100 gramos de suelo, lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a convertir en 132 mil equivalentes de calcio por kilo. Y ahora ya sabemos que tenemos 132 equivalentes por tonelada. ¿De acuerdo? Hacemos todas estas conversiones para cada uno de los cationes y obtenemos 132 equivalentes por tonelada de calcio, 66 equivalentes por tonelada de magnesio, 4,4 equivalentes por tonelada de potasio y 6,6 equivalentes por tonelada de sodio. Multiplicamos ahora cada uno de ellos por las 2.400 toneladas y obtenemos los valores de equivalentes que hay en una hectárea para cada catión.
Bien, ahora ya estamos en condiciones de asignarles masa a esos equivalentes, para lo cual, ¿a qué información nos tenemos que remitir? A lo que pesa cada uno de esos elementos que nos interesan, el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, sin perder de vista que estamos ahora hablando de cargas que queremos asignarle una cierta masa, para lo cual tendremos que tener presente que si el ion es monovalente, coincidirá la masa del peso equivalente con la del peso atómico, pero si es polivalente, tendrá que ser dividido la valencia que tiene el catión, el peso del equivalente. Entonces, para calcio, para magnesio, debemos dividir por 2, mientras que para sodio y potasio, el peso atómico concuerda con el peso equivalente. Es decir, que ahora ya estamos en condiciones de decir qué masa tienen los 316.800 equivalentes de calcio que hay en una hectárea. ¿Por qué? Porque le vamos a asignar masa a cada uno de esos 316.800. ¿Cuánto pesa cada uno? Bueno, pesaba 20 gramos, ahora podemos expresarlo en kilos, por lo tanto 0,020, y llegamos a la conclusión de que el horizonte tiene 6.336 kilos de calcio por hectárea. Así vamos haciendo las conversiones para los demás cationes y obtenemos el resultado que se nos solicitó. Bueno, en el punto 6C tenemos que hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el punto 6B, solamente que ahora nos solicitan que no lo expresemos como kilos de catión, sino que lo expresemos como kilos de óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de potasio y óxido de sodio. Entonces, acá es muy importante que tengamos presente cómo se escribe cada uno de los compuestos. Fíjense que el óxido de calcio es calcio-oxígeno. Es decir, claramente tenemos involucradas dos cargas de ese calcio. Lo mismo pasa en el óxido de magnesio. ¿Qué pasa cuando miramos cómo se escribe el óxido de potasio? Vemos que tiene un subíndice 2 el potasio, es decir, que en una molécula de óxido de potasio hay dos potasios involucrados. Lo mismo pasa en el caso del sodio. Entonces, cuando convirtamos a peso equivalente cada uno de estos óxidos, siempre tendremos que dividir a la mitad el peso molecular de los óxidos. En unos, porque el catión aporta dos cargas. En los monovalentes, porque el compuesto tiene involucrado dos átomos o dos iones de potasio y dos iones de sodio. Y así, una vez que tenemos esta información, repetimos el paso quinto del ejemplo anterior, es decir, el número de equivalentes de calcio, de magnesio, de sodio y de potasio por hectárea siguen siendo los mismos. Lo que varía es la masa que le vamos a asignar, porque varía el compuesto que lo va a estar representando a ese ion. En este caso, ahora lo vamos a expresar como óxido, por lo tanto la masa va a ser distinta a cuando lo expresábamos como elemento. Y los resultados son los que están mostrándose ahí. En caso de que hubiéramos elegido expresarlos como sal, tendríamos que poner, por ejemplo, como carbonato de calcio, entonces tendríamos que decir cuál es la masa de un equivalente de carbonato de calcio y multiplicar los 316.800 equivalentes de calcio por la masa de la sal de carbonato de calcio.